Si piensas que tu perro bosteza única y exclusivamente porque está cansado, está aburrido o simplemente tiene sueño, debo decirte que esto no es así, que hay otras causas que explican el bostezo, especialmente si es continuado de tu perro, y que es importante que las conozcas porque te ayudarán a entender mejor, primero, la personalidad de tu perro y, en segundo lugar, posibles problemas que pueden estar larvándose en tu casa. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Una de las razones especialmente preocupantes por las cuales un perro puede bostezar, además un bostezo que es mucho más prolongado, demasiado largo en ocasiones, es la ansiedad. Un perro ansioso es un perro que bosteza mucho más. Es importante pues que tú investigues cuál puede ser la causa que le está provocando este tipo de ansiedad. Algo debe haber, algo ha pasado recientemente que el perro, por la razón que sea, no está bien. Y antes de que el tema vaya más y tengamos que aplicar algún tipo de tratamiento farmacológico, es importante que pongas coto a la causa que le está produciendo esta ansiedad. Si observas que tu perro estornuda, bosteza al mismo tiempo después y se está lamiendo continuamente los labios, te está queriendo decir que tu perro está intranquilo, que está nervioso, que hay algo que está a punto de ocurrir que el perro sabe que no le va a agradar. Algo frecuente, por ejemplo, cuando vienen al veterinario, que es algo que se ve con relativa frecuencia. El bostezo también se da entre perros para marcarse, para decirle el uno al otro, oye, que estoy aquí. Previo a, por ejemplo, morderse o gruñirse, el bostezo es una forma de mostrar a su oponente su poderío. Esto en la naturaleza lo hacen especialmente muchas razas, muchas especies. Por ejemplo, si habéis visto algún documental de naturaleza salvaje, veréis que los hipopótamos lo hacen con muchísima frecuencia. Es una manera de que antes de morder al oponente, decirle, mira la fuerza que tengo, que abro tanto la boca. En el caso del perro es una situación bastante similar. Si, por ejemplo, abrazas mucho a tu perro, el bostezo que se va a dar a continuación es una forma de decirte que no le gusta. No te va a gruñir ni te va a morder, evidentemente, porque te quiere y te adora, pero lógicamente debes saber que los abrazos a tus perros, y en especial al tuyo en este caso, no le va a ser de especial gracia, no le gusta. Otro motivo por el cual un perro puede bostezar es por empatía. Y además, curiosamente, va a tener solamente este bostezo por empatía con su dueño, no lo va a tener con una persona extraña. Es decir, tú estás en casa y bostezas y el perro te imita y bosteza también. En cambio, lo hace una tercera persona que el perro no conoce, bosteza y el perro no le va a imitar. Esto se produce por la activación de las llamadas neuronas espejo, que os explicaba recientemente en un vídeo. Los humanos las tenemos también. Son neuronas que, sin darnos cuenta, cuando se nos activan, copiamos rasgos o actitudes de los demás. Por ejemplo, un español que se va unos días a México y al cabo de un par de semanas de estar allí imita el acento mexicano, y no porque se esté riendo del mexicano, lo hace sin darse cuenta, lo hacemos los humanos también sin darnos cuenta. Cuidado si tienes niños y observas que tu perro bosteza mucho. Te está queriendo decir que hay algo en los niños que le está tocando las narices. Y antes de ponerse agresivo con ellos, porque saben que para ti son también muy importantes, te está avisando. Por lo tanto, si tienes niños en casa y tu perro bosteza mucho, investiga, cerciónate, asegúrate de qué puede estar pasando antes de que tengamos males mayores. Y esto es un poco lo que os quería contar en este corto vídeo, que pensaba que podía ser interesante y sobre todo útil en algunas circunstancias. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.